Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la sesión del día de hoy y pues debemos de acuerdo al temario, ver operadores en Arduino. Y para ello vamos a hacer antes un pequeño repaso del tipo de datos que hay en Arduino. Entonces vamos a poner tipos de datos Arduino. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con los caracteres que vendrían siendo los símbolos en el código ASCII, que estamos de acuerdo que el código ASCII utiliza valores del 0 al 255 para representar a estos símbolos. Entonces, por ejemplo, si quisiera declarar una variable o un carácter, se tendría que declarar con el tipo char, el nombre, en este caso le llamaría letra, y por ejemplo aquí le asignaría el carácter B, ¿vale? Muy bien. Es decir, como el código ASCII utiliza valores de 0 a 255 para los símbolos, los caracteres o las variables tipo char utilizan un byte de memoria que es equivalente a 8 bits. Entonces, si son 8 bits, el número más grande que se podría almacenar sería de 2 a la 8. ¿Están de acuerdo que este número es 256? Pero como incluimos el 0, pues le quitamos un 1 y es por eso que incluimos de 0 a 255. Entonces, una manera de calcular el rango en estos valores es fijarse en este dato. ¿Cuánto ocupa en la memoria ese tipo de variable, ¿no? O tipo más bien de dato. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el siguiente número que vamos a considerar sería la variable o el tipo de dato byte. Como su nombre lo indica, utiliza un byte de memoria y es un número entero positivo. Entonces, estamos de acuerdo que utiliza un byte de memoria. Por lo tanto, utiliza 8 bits. Por lo tanto, el número que el rango debería de estar dentro de este valor, es decir, de los 256. Y como el número va desde los 0 a los 255, entonces eh, este sería el rango, ¿no? Debido más bien a que se incluye al número 0. Ok, entonces ya vimos a la variable byte. Es un número entero positivo de 0 a 255 que ocupa un byte de memoria. Tenemos a la variable int, que también son enteros, pero aquí tenemos a los positivos y a los negativos, ¿no? Entonces, la característica de las variables int es que también su memoria es de 2 bytes. Por lo tanto, utiliza 16 bits. Y esto quiere decir que el número debería de estar dentro de este orden, ¿verdad? Del 2 a la 16. Si nosotros elevamos 2 a la 16, resulta que ese número es 65.536. Pero como tenemos a positivos y negativos, deberíamos de dividir este número, asignarle más bien la mitad a los positivos y la mitad a los negativos. Es decir, que si lo dividimos entre 2, obtenemos el número 2 a la 15, que es igual a 32.768. Por lo tanto, el rango de estos números int va desde el menos 32.768, pasando por el 0, llegando hasta el 32.768. O bien, de 2 a la 15 en negativo, coma, pasando por el 0, llegando hasta 2 a la 15 menos 1 en positivo, ¿no? Sería su equivalente. Muy bien. Eh, por ejemplo, podríamos tener el mismo rango de memoria o recuerden que esta es la memoria que ocupa. Podemos ocupar el mismo la misma memoria y definir únicamente a los números enteros positivos, es decir, podemos utilizar este prefijo unsigned int que considera únicamente a los enteros positivos de 2 bytes.
Entonces recuerden que aquí seguimos teniendo 2 bytes. Y están de acuerdo que son 16 bits. Y por lo tanto el número vendría siendo el que ya habíamos visto arriba, que sería este de aquí. Pero como incluimos al 0, debemos de restarle un 1. Entonces sería 65.535, ¿verdad? Muy bien. Por otra parte tenemos a los long, que son otro tipo de enteros más grandes. Utilizan 4 bytes de memoria y incluyen a los positivos y negativos. Entonces vamos a poner enteros, positivos y negativos. Entonces, en este caso utiliza 4 bytes. Y estarán de acuerdo que 4 bytes sería 4 por 8, 32 bits. Por lo tanto, sería un 2 a la 32 el rango, ¿no? Debería de quedar en ese orden el número. Que fíjense que es un número muy grande. Si lo escribimos, a ver, lo voy a escribir así como lo estoy observando, sería un número parecido a este, o este número, bien dicho. Entonces estarán de acuerdo que es un número muy grande. No lo voy a ordenar así. Ahora, este número 2 a la 32, como tengo igual el caso de los positivos y los negativos, pues debería de dividirlo entre 2. Es decir, me quedaría del orden del 2 a la 31, que vendría siendo la mitad de ese número. Es decir, este número de aquí, que es el rango, por ejemplo, aquí vendría desde este valor pasando por el 0 y llegando a este valor positivo, -1, ¿no? Que escrito de una manera más breve, pues sería -2 a la 31, perdón, pasando por el 0 y llegando hasta 2 a la 31 -1, ¿no? Muy bien. Y al igual que los enteros, pues podemos hacer el unsigned long. Entonces vamos a ponerle unsigned long, que sería justamente el doble en positivo. Bueno, justamente sería el número que ya habíamos calculado con anterioridad. Entonces sería de 0 a el número que aparece aquí arriba. -1, ¿no? Perdón. Entonces aquí sería al 95. Y por otra parte tenemos a los números flotantes y double, que habíamos, en el IDE de Arduino no hay ninguna diferencia. En otros lenguajes de programación sí, pero en este caso no hay ninguna diferencia. Entonces, son los números decimales, vamos a considerarlos así por el momento. Y vamos a decir que son float y double. En este caso son números que utilizan memoria 32 bits, ¿no? Es decir, utilizan 4 bytes, pero son de precisión simple, decimales de precisión simple. Y bastaría recordar que son del orden del -2 a la 128, pasando por el 0 y llegando al 2 a la 128, ¿no? Aproximadamente. Son números muy grandes. Si los realizan en una calculadora, es un número que hasta lo proporcionan en notación científica. Entonces, sería del orden del -3.4 por 10 a la 38, pasando por el 0 y llegando hasta el 3.4 por 10 a la 38 aproximadamente, ¿no? Entonces, estos, recuerden que es el orden de los decimales que se pueden almacenar en Arduino.
y que utilizan 4 bytes de memoria, ¿no? Ahí está. Muy bien. Una vez que ya vimos todas estas operaciones, o más bien estas, perdón, una vez que ya vimos todos estos tipos de datos, ya los recordamos, pues ahora vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con ellos, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a dirigir al IDE de Arduino. Les comparto mi IDE. Y pues vamos a declarar unas variables globales. Por ejemplo, como ya vimos que básicamente tenemos letras, números enteros y números decimales. Y bueno, en otras ocasiones ya habíamos mencionado los strings o las palabras, por decirlo así, las cadenas. Entonces vamos a escribir esas variables que hemos visto, ¿no? Hasta ahorita, que son como las más importantes. Entonces vimos que tenemos los caracteres. Por ejemplo, le voy a llamar letra. Le voy a poner la letra A. Estamos de acuerdo que tenemos también un entero positivo, que podría llamarle color en el RGB. Y usualmente los colores en esa escala van de 0 a 255, tanto el R, el verde y el azul. Entonces le voy a poner 255. Podría declarar un int que se llame número, o más bien entero. ¿Están de acuerdo que el número entero podría ser del orden de los 32.000 positivo y negativo, ¿no? Menos 32.000. Entonces sí podría escribir un 2.500 sin ningún problema. Muy bien. También podría escribir un número flotante o decimal, que le voy a llamar decimal. Y en este caso, este número decimal, pues le podría llamar 2.6, ¿no? Es un número decimal porque lo declaré con un punto decimal. Y como voy a querer observar las operaciones o los resultados de las operaciones que hagamos con estos números, pues voy a abrir un puerto serial, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que eso se hacía con la instrucción serial.begin y tendríamos que escribirle como argumento la velocidad de comunicación, que en este caso es de 9600 baudios? Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a la variable letra vamos a ponerle serial.println para mandar el resultado a pantalla? ¿Qué pasaría si a letra le sumo un valor, ¿no? Numérico? ¿Qué nos devolverá? ¿No? Entonces vamos a hacer la diferencia de qué pasaría si hago esta operación y qué pasa si simplemente mando el carácter. Es decir, si nada más hago esto, ¿no? Entonces vamos a copiar primero compilemos el código, perdón, y procedamos a copiarlo y a ejecutarlo en el Tinkercad. Vale, muy bien. Entonces ya lo compilamos, lo copio y procedo a pegarlo en el Tinkercad. Entonces, antes que cualquier otra cosa, creamos un circuito nuevo, sacamos a la placa Arduino para poder programar, abrimos código, bloques, texto, le damos en continuar, quitamos lo que está aquí, pegamos lo que acabamos de hacer e iniciamos la simulación. Entonces, cuando ustedes mandan a pantalla el carácter solo, pues se imprime de manera correcta. Pero cuando realizan una operación aritmética, al carácter se le asocia entonces el valor numérico de acuerdo al código ASCII. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de operaciones. Y también, por ejemplo, ¿qué pasaría si hacen algo como esto, ¿no? Sumo la letra A con la letra B. Entonces aquí de igual forma se van a interpretar a los dos números, perdón, a los dos caracteres como si fueran números. Y el resultado se va a devolver como si fuera un entero.
¿vale? Entonces, si quisiéramos regresar este resultado de la letra A más la letra B y asociarlo al símbolo cuyo valor en el código ASCII es 195, tendríamos que declararlo en una variable del tipo carácter y almacenar ese resultado. Es decir, tendríamos que hacer algo así, como char, no se le voy a poner símbolo al nombre de esta variable, igual a más B. Aquí no se va a escribir la palabra AB porque están de acuerdo que char es carácter, no string. Pero lo que sí va a hacer es que en lugar de mostrar el número, se va a mostrar el símbolo asociado a ese 195. Por ejemplo, podríamos podríamos mandar al pantalla símbolo y verificar que esto se cumple, ¿no? El monitor en serie no tiene la capacidad de mostrar el símbolo, seguramente es un número o un símbolo en algún idioma que no sea el inglés y es por eso que no lo puede representar, pero ahí está, ¿vale? Otra manera de haberlo hecho sería castear directamente en el código al resultado entero, castearlo a tipo carácter y eso se hace, perdón, voy a escribirlo aquí, voy a regresar a lo que estaba, voy a quitar esto, voy a poner aquí la misma operación que teníamos. Bueno, lo voy a cambiar, por ejemplo, lo quiero castear a char, escribo char, paréntesis, y adentro escribo la operación que teníamos con anterioridad. Estarán de acuerdo que antes tenía el carácter A más el carácter B y resultaba que era 195. Ahora, como lo estoy casteando, fíjense cómo se hace. Se escribe el número que quieran convertir en carácter, entre paréntesis, y escriben la palabra char o el tipo char, perdón. Y entonces iniciamos la simulación y va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí quisiera saber cuál es el código ASCII, qué símbolo se representa con el valor 0, pues debería de observarlo. El carácter es el espacio. A ver qué se asocia al 1. Si se dan cuenta, no se mostró nada. Es un símbolo ahí extraño. ¿Cuál es el 2? Y así podemos averiguar cuáles son todos los valores en el código ASCII, por ejemplo. Igual, no lo puede representar el IDE. Por ejemplo, el 25. Igual, ¿no? El 55. Ahí está, ¿no? El 55 es el número 7. Muy bien. Ahí está. Entonces ya vimos las operaciones que se pueden hacer con los caracteres. Se pueden interpretar, recuerden que cuando se hacen operaciones aritméticas se interpretan como enteros, ¿no? Ok, ahora igual con los bytes y los int. Aquí, por ejemplo, lo único que debemos de recordar es que en las operaciones, o sea, ¿qué operaciones podemos hacer con los números enteros? Pues podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir y podemos hacer la operación residuo. Entonces vamos a hacer una tabla ahorita en este código que nos manda a pantalla justamente estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece si hacemos un serial.print donde escribimos la palabra suma de enteros? Bueno, vamos a ponerle suma y vamos a ver los distintos casos, ¿no? Porque podemos sumar enteros, podemos sumar flotantes y podemos sumar los distintos tipos, ¿no? Enteros, flotantes, bytes, pero tendríamos que ver el rango, o sea, tendríamos que prestar atención que el número que queramos almacenar corresponda al rango y sobre todo tener cuidado en las divisiones si queremos tener números decimales o números enteros como resultados. No hay que tener cuidado con estas operaciones. Entonces voy a escribir serial.print suma
y vamos a mandar serial.println ahora sí. Por ejemplo, 2 más 3, ¿no? Ahí está. Después vamos a mandar resta. Ponemos un 2 menos 3. Podríamos poner una multiplicación. ¿No? Por ejemplo, 2 por menos 3. Podríamos declarar con paréntesis. A ver si lo interpreta el compilador. O lo pongo con un asterisco, que sería el operador es asterisco en la multiplicación. 2 por menos 3. Por ejemplo, podría escribir la división. Aquí se me olvidó ponerle multiplicación. Entonces este sería división. Y entonces aquí vamos a tener que percatarnos de un detalle, ¿no? Cuando la división es mayor que 0 y cuando la división es menor que 0 y estamos considerando enteros, por ejemplo. Cuando ustedes no declaran el tipo, automáticamente se considera como entero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría ser 2 entre menos 3, por ejemplo, ¿no? ¿Están de acuerdo que ese es un número negativo menor que 0? Muy bien. Entonces veamos cómo se muestra en pantalla todo este resultado. Entonces voy a detener la simulación. Y por ejemplo, si vemos, dice suma 5. 3 más 2, pues 5. Resta menos 1. 2 menos 3, menos 1. Muy bien. Multiplicación, pues 2 por menos 3, menos 6. División, 2 entre menos 3 es un número decimal menor que 1 y por eso se considera como 0. La operación división se lleva toda la parte decimal. No lo redondea. Simplemente trunca el número. Ahora, ¿qué pasaría si pongo la operación módulo? La operación módulo, más bien nosotros le llamaremos el residuo de la división. En programación le llaman módulo. Fíjense que yo le pongo acentos aquí y en el println no se muestra o en el monitor en serie. Esto se debe a que pues no existen los acentos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Aquí lo voy a dejar así con acento, pero se va a aparecer un símbolo extraño ahí al mandarse en pantalla. Entonces la operación módulo se escribe con asterisco. Como ejemplo vamos a ver 3 módulo 2. Entonces, ¿estarán de acuerdo que 3 entre 2, el residuo de esa operación vendría siendo 1 de esa división? Perdón. Entonces, si borro la pantalla e inicio la simulación, estarán de acuerdo que aparece módulo 1. No voy a detener la simulación. Dice suma 5, resta menos 1, multiplicación, división 0, pero el módulo es 1. Muy bien. Ok, ahora aquí se aconseja poner estos paréntesis porque, pues bueno, el compilador o nosotros nos podemos confundir a la hora de quitarlos. Voy a borrar la pantalla y vemos cómo se lleva a cabo la simulación. Entonces, en el compilador no hay mucho problema, se interpreta exactamente igual, pero se podría prestar a confusión. Entonces, les recomiendo que lo dejen con paréntesis. Entonces, ya vimos que se pueden llevar a cabo las operaciones con enteros de multiplicación, división, suma, resta y módulo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta división yo la quisiera observar como decimal? Entonces, aquí tendría que realizar un casteo. Pero fíjense que podríamos, o sea, tendría que, número uno, declararlo como, podría hacer lo que hicimos antes, ¿no? Podría declarar una variable del tipo float, que se llame división,
y asignarle este valor, 2 entre menos 3. Y veamos que nos aparece. Entonces, fíjense que aquí la operación 2 entre menos 3 se está llevando como entera. Y el entero lo estoy asociando a un flotante. Entonces, simplemente al 0 le va a agregar decimales. Entonces, aquí pongo división. Ahí está, ¿no? Entonces, veamos, voy a borrar la pantalla. Aquí está, ¿no? Fíjense. División le pone 000, ¿no? Entonces, no nos está mostrando el valor decimal. ¿Eso qué quiere decir? Que del lado derecho se está llevando la operación como entera y están de acuerdo que eso es un 0. Ahora, ¿cómo lo puedo convertir a decimal? Pues se le debería de colocar un punto decimal y un 0 a cada uno de estos números. Entonces, perdón, dejen borrar la pantalla. ¿Están de acuerdo que ahora sí me muestra el punto 67? Y como les había mencionado, la operación o la división entre enteros no se redondea, simplemente trunca el valor. Es decir, el redondeo de punto 67 es 1 y el valor que se mostraba en la división de enteros era un 0, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto de las divisiones. Muy bien, entonces ya vimos los operadores aritméticos que serían suma, resta, multiplicación, división y módulo. Voy a copiar este código y lo voy a pegar en el Arduino para tenerlo, ¿no? Copio todo lo que estaba en el Tinkercad, control C, y me voy al IDE Arduino. Ahí está, les comparto el IDE de Arduino, pego. ¿Y qué les parece entonces que le ponga aquí operadores aritméticos y le quito los acentos a todas las palabras? Muy bien. Entonces aquí tenemos todos los operadores aritméticos. Ahora vamos a poner comparadores. Los comparadores comparan caracteres de manera numérica, es decir, el número asociado al símbolo, así como enteros y decimales, ¿no? Ya sean de todos los tipos que vimos hace un rato, ¿no? Numéricos. Entonces vamos a poner igual un serial.print, así una tablita. Y por ejemplo vamos a ponerle es igual. En este caso sería el comparador de igualdad. Por ejemplo, 3 es igual que 2. ¿Estarán de acuerdo que esto es falso? Pero así como podemos preguntar el igual, podemos poner el no es igual. Entonces copio esto y lo pego aquí. Ahí está. Entonces podría ponerle no es igual y decir que 3 no es igual que 2 y están de acuerdo que eso vendría siendo verdadero, ¿no? Ahí está. Muy bien, voy a pegar esto y por otra parte tenemos el mayor, más bien vamos a ponerle menor que, aunque no hay distinción en estos signos, símbolos, porque depende de cómo se lea. Por ejemplo, yo puedo decir que 1 es menor que 3, vamos a escribir esto, y es verdadero, pero también podría leerlo como 3 mayor que 1, ¿no? Porque pues también es lo mismo, ¿no? Decir que 1 es menor que 3 y 3 es mayor que 1, pues es exactamente igual. Pero bueno, aquí para diferenciar los dos lo voy a poner así, ¿no? Como si fuera ese símbolo menor que, y a este le voy a llamar mayor que, ¿no? Ahí está, ¿no? Mayor que. Entonces, 3 es mayor que 2, pues estarán de acuerdo que ese va a ser un verdadero, ¿no? Vamos a ponerle verdadero. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso también de menor que, mayor que.
pero tenemos el menor o igual que y el mayor o igual que en este caso se permite la igualdad. Entonces vamos a ponerle menor o igual, ¿no? Por ejemplo, un número no es menor que sí mismo, ¿verdad? Esto sería falso. Fíjense. Bueno, ahorita lo cambiamos. Pero si yo le pongo menor o igual, resulta que 2 no es menor que 2, pero particularmente sí son iguales. Entonces, esta sentencia se hace verdadera. ¿Vale? Y, por ejemplo, lo mismo pasa con el mayor o igual, ¿no? 2 no es mayor que 2, pero sí 2 es igual que 2, por lo tanto 2 mayor o igual que 2 es verdadero, ¿no? Muy bien. Y con esto tenemos a todos los comparadores. Entonces vamos a compilar el código y procederemos a copiarlo y a pegarlo en el Tinkercad. Entonces lo copio y lo pego en el Tinkercad. Aquí está. Los agarro por pego. Y abro el monitor en serie, ¿verdad? Entonces detengo la simulación. Y aparece todo, ¿no? División, módulo, resta, multiplicación, división, módulo. Y ahorita le quito los acentos, aunque según yo ya se lo habíamos quitado, ¿no? Ah, perdón. No había borrado el monitor en serie, perdón. Entonces ahí está, ¿no? Ya tengo la simulación. Fíjense, ¿estarán de acuerdo que 3 es igual que 2? Es falso, por lo tanto devuelve un 0. 3 no es igual que 2, es verdadero, por lo tanto devuelve un 1. Menor que 1, perdón, menor que 1 es menor que 3 es verdadero. 3 es mayor que 2 es verdadero, es decir, devuelve un 1. 2 es menor o igual que 2 es verdadero, entonces devuelve un 1. 2 es mayor o igual que 2, eso es verdadero, devuelve un 1, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, 2 no es mayor que 2. O sea, si aquí yo le pongo 2, están de acuerdo que este debería de ser falso. Y devolverme un 0 en el mayor que. A ver, veamos si es cierto. Dejen borro todo. Ahí está. Entonces, en el mayor que es falso, ¿no? 2 no es mayor que 2, pero 2 sí es mayor o igual que 2. Entonces, fíjense la diferencia. Hay que tener presente eso a la hora de estar haciendo, por ejemplo, sus ciclos, definir los límites, ¿no? Eso lo veremos cuando veamos ciclos. Entonces, les comparto mi IDE nuevamente y pego lo que acabé de hacer en el Tinkercad ahora aquí para tenerlo, ¿no? Voy a compilar para verificar que esté bien y continuar. Muy bien. Ahora, fíjense que existen algo que se conocen como los operadores compuestos. Y estos operadores compuestos es una manera de abreviar operaciones con la misma variable. Entonces voy a ponerle aquí operadores compuestos. Entonces, se pueden utilizar los mismos operadores aritméticos, pero en su manera compuesta. Por ejemplo, hay veces que me gustaría, por ejemplo, declarar una variable entera, en este caso, y que le voy a asignar el valor de 0. Y entonces, por cada ciclo que se ejecute la variable i, estaría bien que fuera aumentando su valor. Por lo tanto, me gustaría que al valor anterior de la i se le asignara, perdón, que al valor de la i se le asignara su valor anterior y se le sumara algún incremento. Por ejemplo, podría ser que se incrementara de 1 en 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo declare la variable aquí, i vale 0, ¿no? Entonces aquí el valor de i lo voy a poner así. El valor de i es 0.
Pero, por ejemplo, aquí en esta sentencia, la manera de observarla o de analizarla es que esta I es el valor anterior que tenía la I hasta ese momento. Estarán de acuerdo que hasta ese momento la I vale 0. Entonces, aquí esta I tiene este valor, el valor anterior que tenía o el valor viejo. Entonces, al 0 le sumo un 1, entonces este resultado es 1. Y ese valor se asigna a la variable I, pero entonces esta I es la nueva I. Entonces toma el valor viejo 0, le sumo un 1 y se lo asigna de regreso a I. En este caso aquí, I ya vale 1. Entonces decimos que se incrementó se incrementó la variable I, ¿no? En una unidad. Una manera alternativa de hacerlo podría ser la siguiente. En lugar de escribir I igual a I más 1, porque estarán de acuerdo que si yo escribo otra vez esta sentencia, estamos de acuerdo que aquí el valor de I sería 2, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría aumentarlo de 1 y en lugar de escribir eso, escribir I igual a I más 1, podría escribir simplemente I más más. Y punto y coma, ¿verdad? Porque es una sentencia. Entonces, I más más, aquí el valor de I sería 3. Entonces, escribir I más más es equivalente a escribir I igual a I más 1, ¿no? Esto es el operador compuesto de incremento, le llaman, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner incremento, operador de incremento. Y así como tenemos el operador de incremento, pues tenemos el de decremento, ¿no? Si, por ejemplo, ahora escribo I menos menos, se va a bajar el valor en una unidad. Entonces voy a ponerle, o se va, sí, disminuir el valor en una unidad. El valor de I es 2 nuevamente. Entonces aquí utilicé el operador de decremento. Ahí está, ¿no? Que reduce. Muy bien. Entonces, recordemos que este decremento es equivalente a si yo hubiera escrito I igual a I menos 1. ¿Están de acuerdo que en esta sentencia ya volví a bajar el valor de I una unidad? Es decir, aquí el valor de I es 1. Por lo tanto, si vuelvo a aplicar un I menos menos, el valor de I es 0. Y por lo tanto, si mando un serial.println y muestro el valor de I, ese valor debería de ser 0. Compilemos el código y verificamos lo que acabamos de hacer. Entonces tenemos el operador de incremento y el operador de decremento. El I más más y el I menos menos, y lo único que hace es aumentar o disminuir en una unidad a la variable que se le aplique, ¿no? A la variable numérica, entera en este caso. Voy a quitar el monitor en serio un segundo. Voy a pegar lo que acabamos de hacer y vamos a ver el monitor en serio. Entonces voy a detener en algún momento la simulación y verificar que, fíjense que el valor es este, ¿no? 0. Después de menor o igual que, el valor que se muestra es 0. Recordemos que este es el último mensaje y el siguiente mensaje que se muestra es este. ¿No? Entonces, si quieren, les ponemos otro serial.println para avisar que ya estamos en esa parte. Pegamos todo lo que acabamos de hacer en el Tinkercad, aquí está. Y para diferenciarlo, pues voy a copiar esta sentencia de aquí y la voy a pegar acá, ¿no? Y le voy a poner el valor de I después de incrementarlo y decrementarlo, ¿no? El valor de
y después del incremento y decremento. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, podemos hacer algo que también se conoce como operador compuesto, que viene siendo la abreviación de esta operación. Por ejemplo, si quisiéramos, en lugar de aumentar de uno en uno, quisiéramos aumentar de dos en dos, pues deberíamos hacer i igual a i más 2. Por ejemplo, ¿no estarán de acuerdo que si i vale cero, que era el último valor que tenía, si yo escribo i igual a i más 2, entonces sería cero más 2 igual a 2, el nuevo valor sería de i sería 2, ¿verdad? Si mandara el serial punto println después de este, estarán de acuerdo que ese valor de i sería 2. Perdón, aquí, i, ¿no? Y que si yo agarro i y le digo que es igual a i menos 4, estarán de acuerdo que, y si mando el serial punto println, ese i vale menos 2. No, porque 2 menos 4 pues vale menos 2, ¿no? Ahí está. Y entonces si a ese menos 2 le vuelvo a sumar 2, estarán de acuerdo que aquí me debería de marcar un cero. Ahora, ¿cómo le podría sumar 2 sin escribir esto? O sea, es una expresión equivalente, pues podría escribir i es igual a si más igual 2. Entonces eso va a ser exactamente la misma expresión que esta, de manera abreviada. Esta es la operación compuesta. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, estamos de acuerdo que hasta aquí el resultado era menos 2. Y menos 2 más 2 pues lo va a hacer cero, ¿no? Otra vez. Entonces aquí se va a mostrar un cero. Ahora ese cero, si yo le sumo otra vez, o sea, si yo le hago i más igual otros 2, ahora vamos a copiarlo directamente, estarán de acuerdo que el nuevo valor sería 2. Aquí. Entonces aquí le voy a poner nada más esa marca, a ver si es cierto nuestras predicciones, ¿no? Para recordar qué valor tenía. Entonces aquí era cero, este último, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, de igual forma podemos hacer esta operación compuesta para la resta, para la suma, para la multiplicación, para la división y para el módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer nada más este ejemplo y por igual, estarán de acuerdo que i vale 2 y 2 por 3, están de acuerdo que ahí el valor nuevo sería 6. Es decir, que si mando a pantalla este mensaje, este de aquí, eso vale 6, ¿no? Entonces aquí le tengo que poner un 6. Y ya por último, si yo aplico i 6 módulo 3 módulo igual, estarán de acuerdo que estaría diciendo que i es igual a i módulo 3. El residuo de dividir 6 entre 3 es 0. Entonces aquí i vuelve a valer 0. Ahí está. Muy bien. Entonces ya vimos los operadores compuestos, ya vimos los comparadores y ya vimos los operadores aritméticos. Dejen, compilamos el código y veamos que nuestras predicciones se comprueben en el serial.println, ¿no? En el monitor en serie, perdón. Nos copio todo esto, nos vamos al Tinkercad y quito el monitor en serie, borro todo esto, pego lo que acabamos de hacer, abro el monitor en serie, borro y hago un poquito más grande, ¿no?
para que se aprecie mejor todo. Iniciamos la simulación y vemos qué es lo que sucede. Ahí está. Entonces, fíjense, vamos a ver la pantalla o nuestras predicciones. Ahorita el código en el Tinkercad, perdón. Déjenles comparto toda la pantalla mejor. A ver, voy a abrir un poquito el monitor en serie y quitarle su tamaño para ver el código y ver nuestra predicción. Entonces, aquí estarán de acuerdo que hasta aquí el valor después del incremento-decremento era que I valga 0. A partir de ahí, el siguiente valor a pantalla sería 0, sería 2, después sería menos 2, después sería 0, 2, 6, 0. 2, 6, 0. Terminan 2, 6, 0. Entonces nuestras predicciones son correctas. Con esto acabamos de ver pues todos los operadores compuestos de Arduino. Muy bien. Existen otros operadores que se conocen como los operadores booleanos, que son el I y el O. Pero eso los veremos cuando estemos trabajando con el condicional if. ¿Vale? Bueno, entonces por último, para la sesión del día de hoy, vamos a ver cómo definir constantes. Y bueno, para eso nos vamos al IDE de Arduino. Les comparto mi IDE. Aquí está. Y, por ejemplo, ya por último, ¿qué pasaría si quisiera declarar unas constantes? Entonces, existen dos maneras. Podría utilizar el define y escribir, por ejemplo, número. Por lo común, las constantes numéricas se escriben con mayúsculas. Y escribir 32.8. Este número puede ser decimal o podría ser entero, ¿no? Esa sería una manera de definir una constante. Por lo común, las constantes deberían de ser globales, ¿no? También podría definir una constante, por ejemplo, con el prefijo const, declarando el tipo, por ejemplo, long, y escribir la velocidad de la luz, ¿no? C, aquí tendría que asignarle y sería 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Así, ¿no? 3 millones. Pues estarán de acuerdo que ese 3 millones cabe en el número long, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y por otra parte, pues podría mandarlos a mandar a pantalla. Ya por último, pues voy a copiar esto para que veamos cómo se ve, ¿no? Entonces aquí podría poner número y en el siguiente podría poner la variable c, que de hecho la debería de haber declarado con mayúscula. Entonces aquí le tendría que poner una c. Ahí está. Entonces veamos cómo se compila y después lo copiamos y lo pegamos en el Tinkercad. Muy bien, entonces agarro, lo copio, control C, me voy a mi Tinkercad y lo pego. Ahí está, ¿no? Voy a borrar el monitor en serie. Voy a abrirlo un poquito. Ahí está, ¿no? Entonces vemos lo que aparece, el 2.8 y el 3 millones, ¿no? Muy bien. Entonces con esto ya vimos la parte del temario que es operadores aritméticos, operadores compuestos, operador de asignación que vendría siendo el igual y los operadores booleanos los veremos cuando estemos viendo la estructura de condicionales, ¿vale? Bueno, vamos a terminar mejor la tabla y vamos a ver de una vez los operadores booleanos. Pero aquí deberemos de ver que los operadores booleanos, como su nombre lo indica, trabaja con los booleanos. Entonces les comparto el pizarrón. Y para esto, fíjense que los que hayan llevado lógica
sabemos que existe la tabla del I y la tabla del O, ¿no? La unión y la intersección en conjuntos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, nosotros lo viéramos en el lenguaje de conjuntos, podríamos poner, por ejemplo, al número 1, al número 2 y al número 3. Y decir que todos los elementos que estén en este círculo que estoy señalando en rojo pertenecen al conjunto A. Es decir, los elementos que pertenecen al conjunto A son 1 y 2. Y podría ser lo mismo con el conjunto que tiene al 2 y al 3. Estarán de acuerdo que el 2 y el 3 están en este que estoy señalando en azul. Le voy a poner el círculo B. Entonces, los elementos que están en el círculo B sería el 2 y el 3, ¿no? Decimos que los elementos que están en la intersección son los elementos donde se juntan ambos círculos, es decir, donde se forma la malla que acabe de colocar o que se acaba de formar, es decir, este. Estarán de acuerdo que esa región es esta que voy a señalar en color rojo, en color negro. No, perdón. Ahorita le pongo otro color. En color, ¿qué les parece? Naranja. En esta. En esta región se dice que es la intersección, ¿no? Dos pertenece al mismo tiempo al conjunto A y al conjunto B, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo que acabamos de decir y les voy a hacer bueno, vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, uno pertenece o pertenece al conjunto A, uno pertenece a A, estarán de acuerdo que es verdadero. ¿Y qué pasaría si les pongo uno pertenece a A y uno pertenece a B? Estarán de acuerdo que uno pertenece a B es falso. Pero fíjense que aquí este I significa que si uno pertenece a A y pertenece a B al mismo tiempo. Es decir, eh, estamos preguntando, si yo les pregunto, uno pertenece a A y uno pertenece a B, les estoy diciendo, ese uno está en A y está en B al mismo tiempo, es decir, está en la intersección. Estarán de acuerdo que esto es falso. Es decir, esto sería equivalente a preguntar si uno está en la intersección, ¿no? Entonces esto sería, uno está en la intersección, que es la zona en donde se cumple que está al mismo tiempo en ambos conjuntos, o se cumple al mismo tiempo ambas sentencias, ¿no? Entonces estarán de acuerdo que uno está en la intersección, es falso. Entonces, este I se cumple siempre y cuando las dos sentencias sean verdaderas al mismo tiempo. O en este caso, el elemento pertenezca a los dos conjuntos de manera simultánea, es decir, pertenezca a la intersección. Por ejemplo, ¿qué pasaría si les pregunto, 2 pertenece a A y 2 pertenece a B? Estarán de acuerdo que esto es verdadero. Y todas las demás condiciones con este I, que implica simultaneidad, serían falsas. Entonces definimos la tabla de la verdad, perdón, la tabla de verdad de I. En matemáticas lo ponen así. Y en el Arduino se escribe así. Ahí está.
Entonces, por ejemplo, que vendría siendo en la tecla numérica, por lo común está como la segunda opción del 6, ¿no? Véanlo ahí en su teclado. Eh, Muy bien, entonces, quiere decir que si tenemos verdadero y verdadero, que estarán de acuerdo que estos son booleanos, lo que devuelve esto es verdadero. Y si pongo falso y falso, pues entonces esto es falso. Y cualquier combinación que tenga un falso. Entonces podría ser falso y verdadero. Esto es falso. Y verdadero y falso. Aunque lo estábamos poniendo en inglés, ¿verdad? Así como en el IDE de Arduino, perdón. Entonces vimos que verdadero, verdadero, true y true es verdadero, ¿no? Entonces vamos a ponerle true. Por otra parte tengo false y true. ¿Estarán de acuerdo que esto es false? Ahí está. Si pongo un true y un false, pues nuevamente esto es false. Y si pongo un false y un false, pues esto sería false, ¿no? Recuerden que ese is implica simultaneidad, ¿no? Ahí está. Entonces sería la tabla de verdad del i. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si ponemos ahora la condición del o? Entonces, en nuestro mismo conjunto, ¿estarán de acuerdo que lo voy a volver a dibujar? O sea, tenemos el conjunto A, estaba así, ¿no? Tenemos el conjunto B y tenemos a la intersección, que era el I, ¿no? Entonces tenemos al 1, al 2 y al 3. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo 1 está en A o 1 está en B? Es decir, 1 está en cualquiera de los dos. ¿Estarán de acuerdo que eso sería verdadero? ¿No? Porque 1 pues está en cualquiera de los dos. Entonces, este O se dice que es la unión, ¿no? La unión se representa, por ejemplo, ahorita la voy a señalar en color eh, verde. La unión sería todos los dos conjuntos completitos, ¿no? Entonces, en este caso, todos los elementos están en la unión. Cualquiera de los elementos está en la unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se conoce como la unión o el operador O, que en Arduino se escribe así, ¿no? Ahorita vamos a escribirlo en el IDE. Entonces, aquí la tabla de verdad del O, que en matemáticas se escribe así y en el Arduino, como lo mencionamos, se escribe así. Entonces, sería true o true es true. True o false es true. False o true es true. Y false o false es false. Entonces, la tabla de verdad del O es falsa únicamente cuando los dos son falsas, ¿no? Para todo lo demás sería verdadero. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si les comparto ahora el IDE de Arduino,
Vamos a poner operadores booleanos. Vamos a mandar a mensajes a pantalla. Recordemos que el true y el true es un 1 y el false es un 0. Entonces voy a mandar mensajes nada más. Voy a poner serial.println. A ver, dejen verifico que les esté compartiendo mi pantalla. No me vaya a pasar lo de hace rato. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces serial.println. True y false. Estarán de acuerdo que eso me va a dar un 0. A ver, aquí le voy a poner booleanos. Operadores booleanos. Y vamos a ponerle un mensaje a pantalla que diga, ay, perdón. Control C, Control V. Un mensaje que diga booleanos, ¿no? Para que veamos cómo se está comportando el código, ¿no? Sepamos dónde estamos. Booleanos. Muy bien, entonces estarán de acuerdo que este va a ser un false. Y este sería un true. Ese sería lo. Entonces, el primero va a ser un falso, porque sabemos que el i es verdadero únicamente cuando las dos condiciones son verdaderos. Entonces, este es un verdadero. Perdón, esto es un falso. Y este de aquí sería un verdadero. Ahí está, ¿no? Entonces, la condición del i es falsa y la condición en este caso del o es verdadero, ¿verdad? Muy bien, entonces compilamos nuestro código. Y veamos cómo se comporta. Entonces voy a agarrar y lo voy a pegar en el Tinkercad. Ahí está. Entonces borro esto, pego lo que acabe de hacer y veamos, borramos el monitor en serie, lo abro un poquito más y veo qué es lo que se muestra en la pantalla. Vamos a hacer eso. Detengo la simulación y veamos qué es lo que se muestra. Booleanos, entonces el primero era 0 porque será true y false, false, falso. Y true, verdadero. Perdón, en el O, la condición era falso. A ver, vemos el código. La condición era verdadero o falso, pues es verdadero, ¿no? Recuerden que este O se hace falso únicamente cuando los dos son falsas, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto ya vimos todo lo que vendría siendo la parte de operadores booleanos y los operadores en general. En la siguiente sesión ya vamos a ver condicionales y ciclos. Ahorita no nos interesaba mucho hacer alguna práctica con dispositivos. La vamos a hacer en la siguiente sesión, cuando veamos algunos condicionales y veamos un poquito más de las diferencias entre analog read, digital read, analog write y digital write. Para eso ya empezaremos a utilizar algún potenciómetro y unos LEDs, ¿no? Algunos dispositivos del Tinkercad para practicar pues ya lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces recordemos lo que hemos aprendido. Hemos aprendido la sentencia en pin mode, ya vimos para qué sirve digital write y ya vimos también para qué sirve el delay. Es decir, ya podemos encender y apagar un LED. Además de que ya sabemos mandar mensajes a pantalla y acabamos de ver que podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, además de módulo con los números enteros y decimales, que podemos hacer operadores de compuestos, podemos hacer operaciones compuestas, perdón, podemos hacer operaciones compuestas con los números también. Y de igual forma podemos realizar comparaciones de números y de magnitudes
en este caso, ¿no? Bueno, más bien podemos hacer comparaciones de números y de caracteres. Y que por otra parte también tenemos la tabla de verdad. Estas tablas de verdad serán importantes cuando hagamos los condicionales. Muy bien. Entonces, recuerden esto porque ya en la siguiente sesión vamos a empezar a practicar con algunos dispositivos. Muy bien. Recuerden que mi nombre es Eric Balbuena y bueno, si no les queda ninguna duda por la sesión del día de hoy, terminamos y los esperaría en la siguiente sesión. Recuerden que todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo público. Que tengan un excelente día. Bye.